Lisan, ¿estás segura de que este es el camino? Sí, eso creo. El sendero era por aquí. Hay algo raro. ¿Escuchaste eso? Dos amigas, un viaje planeado con mucha ilusión y una caminata que parecía inofensiva. Lo que acaban de escuchar podría haber sido una de las últimas conversaciones entre Chris Graves y Lisanne Fromm. Bienvenidos a La Última Pieza, el podcast donde reconstruimos las historias que quedaron incompletas y buscamos aquello que nadie logró encontrar. Hoy desglosaremos uno de los casos más espeluznantes de desaparición en toda Latinoamérica. Uno que desde abril del 2014 sigue dando que hablar. Bueno, Pamela, estamos ante el primer episodio de nuestro podcast La Última Pieza. Así es, y somos para el esto, episodio oficial. Claramente, y para esto hemos escogido un caso que hasta el día de hoy sigue resonando en las redes sociales. Estamos hablando del caso de la desaparición de dos turistas europeas. Exactamente, pero ¿qué te parece si entramos un poco en contexto del caso? Me parece bien, Pax. Te presento a nuestra primera víctima. Ella es Chris Kremers. Tenía 21 años al momento de los hechos. Era una persona extrovertida, muy organizada, prácticamente una líder de grupo. Pero también tenemos una segunda víctima, Paxi, que es Lisanne Fromm. Ella tenía 22 años y en comparación ella era una chica más reservada, pero también apasionada y creativa para lo que era la fotografía. Ambas eran dos jóvenes estudiantes provenientes de los Países Bajos y pasaron más de 6 meses planeando este viaje. Escogieron a Panamá como su destino y siempre tuvieron 3 objetivos en mente: aprender español, hacer voluntariado y vivir una experiencia completamente diferente a lo que estaban acostumbradas. Ellas llegan a un punto muy en particular, Boquete. Boquete es un lugar conocido por su naturaleza, pero también era conocido de mala forma por sus senderos bastante misteriosos. Exactamente, el día 15 de marzo ellas toman un avión desde Ámsterdam hasta Costa Rica y de ahí se trasladan a Boca del Toro, que estaba a unos 8 kilómetros de Boquete, donde es el lugar donde suceden los hechos. Y aquí prácticamente ellas tenían un plan, quedarse en una casa de acogida. Pero parece que la organización para la que iban a trabajar no las trató como esperaban. Entonces es aquí donde toman una decisión que lo cambiaría todo. Dijeron: tenemos tiempo libre, ¿por qué no salimos a explorar? Solo una caminata tranquila. Sí, no puede pasar nada, ¿verdad? Ahora nos trasladamos al día de los hechos, el 1 de abril de 2014. Las chicas se adentraron hacia el sendero conocido como El Pianista, que era un lugar muy turístico, pero también reconocido por tener este camino un poco húmedo, empinado y al mismo tiempo tener múltiples desvíos. Un taxista de la zona dijo que él trasladó a las chicas hasta el lugar al inicio del sendero a eso de las 11 de la mañana. Entonces, a partir de ahí comenzaron su caminata, que les digo, no, el lugar no es peligroso, siempre y cuando sepan cómo regresar. Exacto, pero yo voy a introducir una evidencia clave en este caso: las fotografías. Paxi, fueron más de 90 fotografías que se tomaron. También hablamos de que las primeras fotografías, ellas aparecían sonrientes, como cualquier turista, ¿no? Sonriendo, posando en la naturaleza. Sin embargo, alrededor de la 1 de la tarde ya sería la última fotografía que se tornaría normal. Después de eso, no hay más registros sobre su recorrido, así que podemos decir que es en este punto donde ella desaparece. Chris, este no es el camino. Tranquila, seguro es más adelante. Y Pame, ese mismo día es también
donde inician las llamadas a los números de emergencia. Te comento, Lisey tenía un celular Samsung y Chris tenía un celular iPhone. Entonces, alrededor de las 4 de la tarde es donde comienzan a llamar y realizan la primera llamada al 911 y media hora después se realiza la segunda llamada. Así estuvieron durante varios días. Por ejemplo, el día siguiente, el 2 de abril, realizaron 4 llamadas. A las 6, 8, 10 de la mañana y 1 de la tarde. Y así como te digo, los intentos fueron repetitivos, pero al mismo tiempo aquí había algo que no las favorecía, que era que estaban en una zona boscosa y la señal era casi nula. Claro, pero también hay que recordar que estas chicas trataron de sobrevivir. ¿Por qué? Porque ellas no siempre tuvieron los celulares prendidos. Ellas por lapsos de tiempo aprovechaban y trataban de ahorrar batería, además de probar obviamente la señal, ya que como dices, al ser una zona aislada, por decirlo así, la señal no era buena. Y aparte No. que ellas trataban de apagar y prender los celulares para ahorrar la batería. Entonces esto nos indica algo, que ellas buscaron sobrevivir. Exactamente, y mira, así como ellas intentaron sobrevivir y no salieron tan airosas, al mismo tiempo le pasó a las autoridades. ¿Por qué? Porque si bien fue una búsqueda exhaustiva, no tuvieron mucho éxito hasta 72 días después, que es donde aparece la primera prueba clave que cambió un poco el caso, que es la aparición de una de las mochilas de las chicas, que fue encontrada por una mujer nativa de la zona a orillas del río Culebra. La mujer dijo que al día anterior ella no había visto nada por el lugar, pero ya al día en el que la encontró pues estaba en perfecto estado. Claro, y es bastante extraño porque hay que recalcar que esta mochila contenía pertenencias que dentro de todo eran valiosas, como por ejemplo su cámara, también dinero de las chicas y ropa, incluso ropa como trajes de baño. Entonces es bastante extraño las condiciones en las que esta persona Exacto. encuentra la mochila. Sobre todo porque parecía que ni siquiera estaba mojada. Entonces, ¿qué pasa si dicen que venía por las orillas y por el río? Entonces el río Culebra, obviamente, hacer un río con un caudal tan grande, era casi imposible que la mochila no se pudo haber mojado. Claro, aparte que ellas ya habían recorrido un sendero, habían estado días en la naturaleza, entonces es imposible que aunque sea esté rasgada o tengan Algo. notorios de Los objetos desgaste. dentro, por ejemplo. La desaparición, o sea, los objetos podrían haber desaparecido fácilmente o estar rotos o no sé, pero En o malas sea, condiciones. ¿por qué todo estaría intacto? Exacto, pero esto no es lo más perturbador, Pamela. Lo más perturbador que se encontró fue el contenido de la cámara fotográfica. ¿Por qué? Exacto. Porque en esta tarjeta de la cámara se encuentran 90 fotos. 90 fotos que fueron tomadas entre la 1 y 4 de la madrugada. Ya de por sí ya es bastante sospechoso el tema de la hora, ¿no? Ya que no hay un contexto también. Exacto, y solo 3 de las 90 fotos tenían un contenido que se podía distinguir, porque el resto no tenía ni contexto claro, estaba completamente oscuro y tenía ángulos muy extraños. Claro, porque la mayoría de fotos eran simplemente del paisaje o eran borrosas, ¿no? Entonces no hay un sentido de esas fotos. Exactamente. Pero bueno, Paxi, ¿qué te parece si antes de empezar con nuestras interacciones nos preparamos algo para acompañar mejor este podcast? Claro que sí, Pame. Yo creo que la mejor opción ahora es un café. Y qué mejor que el café con los mejores granos del Perú. Alto Mayo, que con tan solo una cucharadita nos transporta a un mundo en el que podemos sentir su sabor y aroma intenso. Esa es una excelente idea, Paxi. Muchas gracias al Tomayo por acompañarnos en este podcast de La Última Pieza. Y ahora sí, Pame, vamos a pasar con nuestra primera dinámica del día. Y les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. Esta se llama la pregunta del día. Y en nuestra cuenta de Instagram, en nuestras historias, hemos colocado una caja de preguntas para que ustedes puedan responder a la siguiente. Si hubieran podido guardar un objeto dentro de la mochila de nuestras chicas desaparecidas, ¿qué objeto hubieran guardado? Los leemos. A ver, Pame, ¿tú qué hubieras guardado en la mochila? Mira, yo creo que tal vez una linterna, pero a pilas, porque acá yo siento que lo que le falla a las chicas es la batería del celular, también que la cámara tiene un cierto nivel de batería, entonces al tener pilas yo creo que la linterna les hubiera ayudado un montón. Claro, mira, aquí nos comentan, un GPS satelital. Muy buena. Yo no lo habría pensado, la verdad. Yo creo que es muy útil, sobre todo si te vas a adentrar al bosque, a un lugar que, bueno, ellas eran turistas, no lo conocían. Claro, además que ellas se aventuran, es decir, ellas mismas se arriesgan a ir en este sendero que ya de por sí era bastante peligroso. Mira esta, un teléfono satelital. Un teléfono satelital.
Yo creo que hubiera sido una buena opción considerando que, bueno, los teléfonos celulares que tenían, obviamente, la batería Se iba descargaba demasiado rápido. demasiado rápido. Entonces, yo lo consideraría quizás, pero no se me hubiera ocurrido en el momento, creo. No. Otro objeto que también creo que hubiera sido muy útil es una brújula. Una brújula creo que hubiera sido una buena opción, sobre todo si están en un lugar en el que no se ubica muy bien, ¿no? Yo Claro. que sé, estoy caminando, pero me desoriento sobre todo, entonces no sé en dónde estoy parada. Ujú. Pero bueno, ahora sí, chicos, vamos a ver qué tanto conocen sobre este caso. Bueno, Pamela, vamos a explicar cuál va a ser la dinámica que también vamos a tener con las teorías. Ujú. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas teorías en torno a este caso, nosotras vamos a defender las dos más famosas que hay. Y en este caso les vamos a presentar una, que va a ser la tuya, que es el involucramiento de terceros, y la mía, que es básicamente que todo esto fue parte de un accidente grave. Ujú. ¿Qué te Yo voy a parece comenzar. si comienzas tú, Pax? Yo comienzo. Mira, esta teoría postula lo siguiente, y también te quiero decir que mi teoría está avalada por las autoridades panameñas y los equipos de rescate holandeses. ¿Ok? No es cualquier teoría. Esta teoría postula que las chicas se desorientaron y que terminaron sufriendo un accidente muy grave debido a la geografía del lugar. Entonces, ¿esto se basa en qué? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Las autoridades dicen que las chicas se adentraron hacia la cima del sendero El Pianista y se fueron para el lado de la cordillera norte. Y esta zona es una zona mayor, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no tiene señalización. Claro. Entonces, al momento en el que ellas intentaron buscar el camino de regreso o quizás ir por agua, se desorientaron y terminaron, uno, o cayendo por un barranco, o dos, quedaron atrapadas en el río. Y esto también se sustenta un poco en las fotografías nocturnas que hay, sobre todo en esa fotografía donde se ve a Chris, la parte posterior de la cabeza de Chris con sangre, y es que postulan que una de las chicas pudo haber sufrido un accidente y la otra amiga intentando socorrerlas donde sucede todo ese accidente fatal, ¿no? Y también en el instinto de supervivencia que tuvieron las chicas. ¿Por qué? Porque como comentamos, realizaron diferentes llamadas a los números de emergencia y estas llamadas siguen una progresión lógica. Entonces, ¿qué nos están indicando? Que las chicas realmente intentaron pues buscar ayuda, sobrevivir, sobre todo cuando estaban en un lugar alejado, ellas no sabían a dónde se habían metido. Y también los médicos forenses postulan que el estado en el que se encontró los restos, es decir, los huesos dispersos y blanqueados, se deben a la rápida descomposición que hay en el lugar y también un poco al trabajo que tienen los animales carroñeros y al mismo tiempo a la corriente del río Culebra. Ahora que ya defendí mi teoría, Pamela, ¿tú qué nos dices acerca de la tuya? Bueno, como te dije y tú dijiste, yo creo que ha sido más una intervención de terceros, Paxi. Para comenzar tenemos la mochila. La mochila que ya claramente es una sospecha porque esta ciudadana, esta habitante, por decirlo así, presenta la mochila intacta. Es decir, estaban todas las pertenencias, no había nada que nos diera señales de que realmente esta mochila habría pasado con ellas el sendero. Entonces, Claro. ya de por sí, para mí me parece algo armado para comenzar, que la mochila esté intacta. Que apareciera de la nada. De la nada. Segundo, también tenemos lo que mencionaste de los huesos. Bueno, yo, según mi postura, según investigadores independientes y periodistas incluso que se interesaron por el caso, al revisar la autopsia se dieron cuenta que estos huesos es imposible que hayan estado en un proceso natural de descomposición. ¿Por qué? Porque los huesos presentaban un proceso químico de blanqueamiento. Esto está relacionado a que un hueso, al morir de forma natural y descomponerse, no tiene un tono tan blanquecino, sino más un tono amarillo. Entonces es imposible que estos huesos hayan muerto de forma natural. Pero yo creo igual que no hay una evidencia directa que pruebe que hubo involucramiento de terceros. Pero acá también hay algo importante: los testimonios de la comunidad. Estos testimonios indican que hay una mala fama en ese lugar, de que supuestamente hay comunidades andinas y comunidades de la misma naturaleza, por decirlo así, que supuestamente ellas tienen la mala fama de secuestrar turistas. Wow, no le da una buena imagen al país, creo yo. No, y aparte que es bastante extraño porque esta mala fama lo apañan las autoridades del país de Panamá, ya que dicen que esto no lo querían sacar a la luz por no malograr, por decirlo así, el ingreso de los turistas. Bueno, Pamela, al final este caso es muy inquietante porque
porque tenemos pruebas, pero no tenemos respuestas acerca de lo que realmente ocurrió. Así es, Paxi, pero tampoco es que haya una evidencia completa tampoco del incidente. Pero bueno, ya que hemos puesto todas las teorías sobre la mesa, Paxi, ahora yo creo que les toca a nuestro público decir cuál es su veredicto final. Exactamente. Gente, los invitamos a llamar al número que va a estar apareciendo en pantallas. 907-192-745 para poder conocer qué es lo que ustedes opinan acerca de este caso. Y sobre todo saber con qué teorías se quedan, que es lo más importante. Desde producción me indican que ya tenemos la llamada para poder enlazarnos con nuestra invitada especial. Hola. Hola Paxi, hola Pamela. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Soy Fernanda. Fernanda. Hola Fernanda, ¿qué tal? Mira, coméntanos por favor cuál ha sido tu teoría favorita y por qué. Bueno, yo creo que después de haber escuchado toda la información, me inclino más por la teoría de la intervención de terceros. Creo que hay detalles que no terminan de encajar con la idea de que realmente fue un simple accidente, como el estado de la mochila o algunas evidencias que se encontraron después. Aunque sí, debo admitir que la selva pudo haber influido mucho en lo que pasó, pero personalmente creo que hubo algo más detrás de este caso que nunca llegó a esclarecerse por completo. Mira, yo concuerdo bastante con Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por tu participación. Mira, yo creo que es válida las dos teorías, pero también lo del involucramiento de terceros, yo creo que es lo más creíble, Paxi. Me duele, pero tengo que aceptar que realmente al momento de investigar es un poco... Me genera muchas dudas todavía. Yo defiendo mi postura, está bien, pero todavía hay algo que no me termina de saber. Así No veo nada. No apagues la cámara. Entraron a un sendero y desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó exactamente. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio oficial Paxi de La Última Pieza. Pero antes de irnos queremos saber obviamente qué opina nuestro público. ¿Creen que lo que le pasó a Chris y Lisanne fue un accidente fatal? ¿O realmente pudo haber intervenido un tercero que ocultó las pistas deliberadamente? Ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Crime Loop tanto en Instagram como TikTok. Entren a nuestra última publicación, comenten su teoría favorita y debatan con nosotros. También no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse la última pieza que sigue el próximo episodio. Ya saben, nuestro podcast La Última Pieza es una producción de Crime Loop. Yo soy Pamela. Y yo soy Paxi. Nos vemos en un próximo misterio, porque a veces la última pieza nunca aparece.